Hoy se cumplen 3 años desde que me casé con Shawn Thornton. Y también es el día en que, según el plan, nos iríamos a vivir juntos al extranjero para empezar una nueva vida. La luz de la mañana entraba por los enormes ventanales del salón VIP de primera clase del aeropuerto JFK. Yo estaba sentada en un sofá de piel, sosteniendo mi boleto de primera clase con destino a París. Shawn incluso había reservado el asiento junto a la ventana para mí. ¡Qué irónico! Hasta para abandonarme, se aseguró de que todo pareciera perfecto. Impecable. Como si fuera el esposo ideal. En mi celular tenía un mensaje que me había enviado 2 horas antes. Amor, salió un asunto urgente de una fusión y adquisición en la empresa. En cuanto termine voy al aeropuerto. Tú pasa primero por seguridad y no me esperes. El mensaje sonaba tranquilo, cariñoso y totalmente convincente. Pero había algo que nunca mencionó. Ese supuesto asunto urgente no era un contrato. Era una mujer. Se llamaba Chloe Vance. Tampoco me dijo que no iba rumbo a una sala de juntas. En realidad estaba en la clínica de ginecología y obstetricia del Hospital Mount Sinai. Y, por supuesto, jamás me confesó que el bebé que esa mujer llevaba en el vientre era suyo. Llevaba exactamente 2 horas esperando en el aeropuerto. Y durante esas 2 horas hice una sola cosa. Tomé todas las fotografías que había guardado en mi teléfono durante los últimos 3 años y mandé imprimir cada una. Fotos tamaño 10x15, en papel brillante. En total eran 178. Las 178 mostraban a Shawn junto a Chloe. Besándose dentro de su automóvil. Abrazados afuera de hoteles de lujo. Chloe usando la camisa blanca de Shawn mientras posaba frente a unos enormes ventanales. Incluso había una fotografía donde él descansaba la cabeza sobre el pecho de ella, con una mano acariciando su vientre. Cada imagen parecía gritarle al mundo. Miren cuánto nos amamos. Lo peor de todo es que esas fotos no las descubrí por casualidad. La misma Chloe me las enviaba. Cada cierto tiempo aparecía una nueva en mi celular. Nunca escribía una sola palabra. Solo enviaba la fotografía. Como si fuera un veneno que administraba poco a poco, esperando disfrutar cada momento de mi sufrimiento. Tal vez pensó que esas imágenes bastaban para destruirme. Y la verdad. Al principio lo logró. Las primeras veces sentí que el corazón se me hacía pedazos. Pasé noches enteras sin poder dormir. Me encerraba en el baño para llorar en silencio, mordiéndome la mano para que nadie escuchara mis sollozos. Después me lavaba la cara, respiraba hondo y sonreía frente al espejo. Tenía que fingir que no sabía nada. Seguía interpretando el papel de la esposa elegante, amable y perfecta. La impecable señora Thornton. Pero un día, algo cambió dentro de mí. El dolor desapareció. De pronto entendí una verdad muy simple. ¿De qué servía seguir sufriendo? ¿Acaso mi dolor haría que Shawn regresara conmigo? ¿Haría que esa mujer desapareciera de nuestras vidas? No. No cambiaría absolutamente nada. El doctor terminó de revisar el ultrasonido y sonrió. Todo va perfectamente. El bebé está sano. Todos los signos vitales son normales. Hizo una pequeña pausa antes de agregar. Que es una niña. Shawn sintió una emoción que no pudo esconder. Iba a tener una hija. Chloe se recargó en su hombro con una sonrisa dulce. ¿Tú crees que Maya se vaya a enterar de lo nuestro? Shawn soltó una risa burlona. Maya. Seguro ahorita está caminando de un lado a otro en el aeropuerto, preguntándose por qué voy tarde. Capaz hasta está buscando en internet qué hacer cuando tu esposo no llega a tiempo, o leyendo alguna frase motivacional para tranquilizarse. Chloe se tapó la boca para reír. No seas malo. Al final de cuentas sigue siendo tu esposa. ¿Tu esposa? Shawn volvió a burlarse mientras abría la puerta de su Mercedes. Aventó el saco sobre el asiento y negó con la cabeza. Una huérfana, sin familia y sin nadie que la respalde, no merece llamarse mi esposa. Hizo una pausa antes de continuar. Si en aquel entonces no hubiera sido tan obediente, tan tranquila y tan fácil de controlar, jamás me habría casado con ella.
Encendió el motor del automóvil y salió del estacionamiento. No te preocupes, Chloe. En cuanto me divorcie de Maya, tú y yo nos casamos. Le sonrió con seguridad. A una mujer como ella le das un poco de dinero y se va sin hacer escándalos. No tiene a nadie que la apoye. Chloe bajó la mirada. ¿Y cuándo le vas a decir? Hoy mismo. Shaun levantó la muñeca para ver la hora en su Rolex. Su vuelo sale a las 3:30. Primero te dejo en tu terminal. Después viajo a París y, cuando aterrice, le mando un mensaje diciendo que nuestro matrimonio ya no tiene arreglo. Que ella resuelva el resto. En los ojos de Chloe apareció un destello de satisfacción. Aunque fingió sentirse culpable. ¿No crees que eso es demasiado cruel? Después de todo, estuvo contigo 3 años. Shaun ni siquiera dudó. ¿Y de qué sirvieron esos 3 años? Una mujer que ni siquiera pudo darme un hijo no me sirve para nada. El Mercedes se incorporó al tráfico de Manhattan mientras ambos seguían hablando como si estuvieran planeando unas vacaciones. Ninguno de los dos tenía idea de lo que los esperaba. Shaun no sabía que, en el lujoso penthouse donde vivía, cada pared estaba cubierta con las fotografías de su infidelidad. Chloe tampoco imaginaba que todas esas imágenes que ella misma me había enviado durante años ahora decoraban cada rincón de esa casa. Y los dos ignoraban algo todavía más importante. La mujer a la que humillaron durante 3 años ya no era la misma. En ese momento yo seguía sentada en el salón VIP del aeropuerto. Frente a mí había una taza de café Jamaica Blue Mountain recién servido. En mis manos descansaba una revista Vogue que hojeaba con absoluta calma. Curiosamente, uno de los artículos hablaba sobre el elegante arte de la venganza entre la alta sociedad. Sonreí para mí misma. ¡Qué coincidencia! A las 3:20 de la tarde, Shaun dejó a Chloe frente a su terminal. Se abrazaron como si fueran una pareja obligada a separarse por mucho tiempo. «Que espérame», le dijo mientras le daba un beso en la frente. «Muy pronto ya no tendremos que escondernos». Chloe asintió con los ojos llenos de lágrimas. «Te voy a esperar». Se llevó una mano al vientre y sonrió. «Las dos te vamos a esperar». Era una escena tan romántica que cualquiera se habría conmovido. Tal vez hasta yo. Claro, si no hubiera sido la mujer a la que acababan de traicionar. Después de ver a Chloe entrar al aeropuerto, Shaun regresó a su automóvil. Lo primero que hizo fue marcar mi número. Observó la pantalla mientras esperaba que contestara. Pero yo nunca respondí. Unos segundos después me envió un mensaje. ¿Ya pasaste el filtro de seguridad? Ya casi llego. No le contesté. Unos segundos después volvió a marcar. Seguramente le sorprendía que su esposa, siempre obediente, no respondiera de inmediato. El teléfono sonó otra vez. Esta vez sí contesté. Bueno. ¿Por qué no me respondías? Preguntó con un ligero tono de molestia, como si estuviera regañando a una niña que había hecho algo malo. ¿Ya estás en el aeropuerto? ¿En qué puerta estás? Mi voz sonó completamente tranquila. Sí. Estoy en la Terminal 4, en el Delta Sky Club. Cuando llegues, entra y aquí te espero. Está bien. Espérame. Llego en unos 40 minutos. Sonreí ligeramente. Y no hay prisa. Maneja con cuidado. Lo más importante es que llegues bien. Del otro lado de la llamada hubo un breve silencio. Seguramente le extrañó que, después de hacerlo esperar 2 horas, yo siguiera hablando con tanta calma. Pero Shaun nunca perdía tiempo intentando entenderme. En su cabeza, Maya Jones siempre sería la misma mujer. Sumisa. Paciente. Obediente. La clase de esposa que nunca se movía del lugar donde él la dejaba esperando. Bueno, luego nos vemos, dijo antes de colgar. Dejé el teléfono sobre la mesa, tomé un sorbo de mi café y miré el reloj. 40 minutos. Más que suficiente para recordar todo lo que había vivido durante los últimos 3 años. En ese momento sonó el anuncio del aeropuerto. Atención, pasajeros con destino a París en el vuelo 023 de Air France.
El proceso de abordaje ha comenzado. No me levanté. Yo no estaba esperando abordar un avión. Estaba esperando que comenzara el verdadero espectáculo. A las 3:50 de la tarde, el automóvil de Shaun entró al estacionamiento subterráneo del edificio donde estaba nuestro penthouse en Tribeca. Seguramente pensaba subir rápido, recoger su equipaje y cambiarse de ropa. Después de todo, quería verse impecable para su viaje a París. Lo que no sabía era que ese viaje jamás sería como lo había imaginado. Así como él destruyó 3 años de mi vida, ese día también iba a perder la tranquilidad que tanto cuidaba. En cuanto abrió la puerta del penthouse, algo llamó su atención. Había un olor extraño. Era el aroma intenso de tinta fresca, como el de una imprenta recién terminada. Frunció el ceño. Se quitó sus elegantes zapatos italianos y caminó hacia la entrada. Las luces de la sala estaban encendidas. Eso no tenía sentido. Él mismo las había apagado antes de salir esa mañana. Y yo, según él, debía estar esperándolo en el aeropuerto. No tendría que haber nadie en la casa. Maya. Llamó con cautela. Nadie respondió. Dejó el portafolio en el piso y avanzó hacia la sala. Entonces. Se quedó completamente inmóvil. La enorme fotografía de nuestra boda, la que siempre había estado colgada en la pared principal, había desaparecido. En su lugar había cientos de fotografías. Cubrían la pared de extremo a extremo. Todas eran de él con Chloe. Besándose. Abrazándose. Caminando de la mano por la Quinta Avenida. Riéndose dentro de su automóvil. Mirándose como una pareja enamorada. No había un solo espacio libre. Las fotografías tapaban por completo el costoso papel tapiz del departamento. ¿Qué demonios es esto?, murmuró. Sus pupilas se hicieron pequeñas y su voz comenzó a quebrarse. ¿Quién hizo esto? Lo primero que sintió no fue culpa. Fue enojo. El enojo de un hombre acostumbrado a controlar todo y que acababa de descubrir que alguien había invadido su mundo. Corrió directamente hacia la recámara principal. Pensaba encontrarme ahí para exigir explicaciones. Pero apenas cruzó la puerta ocurrió algo que jamás olvidaría. El sensor de movimiento activó automáticamente el proyector. Frente a la cama, sobre la enorme pared blanca, comenzó a reproducirse un video. En la pantalla apareció Chloe. Llevaba puesta una de las camisas de Shaun. Estaba acostada sobre la cama que había sido nuestro lecho matrimonial. Sonreía feliz mientras miraba a la cámara. Shaun, ¿cómo le vamos a poner a nuestra bebé? Un segundo después se escuchó la voz de él. Como tú quieras. Mientras a ti te guste. Chloe volvió a sonreír. ¿Crees que se parezca a ti o a mí? Ojalá salga como tú, eres hermosa. El color del rostro de Shaun desapareció por completo. Primero se puso rojo de la impresión. Luego verdoso. Y finalmente quedó tan pálido que parecía haber visto un fantasma. Sus manos empezaron a temblar sin control. Entonces giró la cabeza. Sobre el buró había una carpeta roja. La tomó con rapidez y la abrió. En la primera página podía leerse claramente. Asterisco convenio de divorcio. Parte A, Shaun Thornton. Parte B, Maya Jones. Llegó al apartado de división de bienes. Ahí solo había una condición. La parte B renuncia voluntariamente a todos los bienes del matrimonio y no solicitará pensión alimenticia ni compensación económica. Abajo ya estaba mi firma. Elegante. Firme. Perfectamente recta. Sin una sola marca de duda. Era la firma de una mujer que ya había tomado su decisión y que jamás pensaba dar un paso atrás. Shaun se quedó viendo mi firma. Sentía un zumbido tan fuerte en los oídos que apenas podía pensar. No podía creerlo. Simplemente era imposible. ¿Quién era Maya Jones, según él? Una huérfana. Una mujer sin dinero. Sin familia. Sin nadie que la protegiera. Nos conocimos en la universidad. Yo le conté que mis padres habían muerto y que había logrado estudiar gracias a becas y apoyos económicos.
Siempre fui callada. Paciente. Nunca discutía. Soportaba todo sin quejarme. Jamás le decía que no. Por eso, en su mente, yo nunca sería capaz de hacer algo así. ¿Cómo se atrevió?, murmuró entre dientes. Con las manos temblando, tomó su celular y marcó mi número. El teléfono sonó varias veces. Él pensó que lo mandaría al buzón de voz. Pero contesté. ¿Ya viste todo?, pregunté con absoluta tranquilidad. Su paciencia explotó. Maya. ¿Te volviste loca? Su grito retumbó por toda la habitación. ¿De dónde sacaste todas esas fotos? ¿Qué demonios estás intentando hacer? Solté una pequeña risa. ¿Qué de dónde las saqué? Hice una breve pausa. Pregúntaselo a tu querida Chloe. Fue ella quien me mandó cada una de esas fotografías. Durante unos segundos no respondió. Después habló con la voz temblorosa. ¿Qué acabas de decir? Sí, Shaun. Tu adorada Chloe Vance. Durante los últimos 3 años me estuvo enviando sus fotos juntos. Mi tono seguía siendo tranquilo, casi como si estuviera contando una historia. A veces por mensaje. Otras por iMessage. O desde correos anónimos. Y le encantaba presumirme su romance contigo. Sonreí. Después de todo, yo también era parte de esa historia, aunque ustedes fingieran que no existía. Shaun apretó el teléfono con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. No. Chloe jamás haría algo así. Eso es imposible. Lo interrumpí de inmediato. ¿Quieres que también te mande las capturas de las conversaciones? Hubo otro silencio. Después añadí con calma. Mejor abre el closet de la recámara principal. Como si estuviera hipnotizado, caminó hasta el vestidor. Abrió las puertas lentamente. Y volvió a quedarse sin aliento. Toda mi ropa había desaparecido. No quedaba un solo vestido. Ni un abrigo. Ni un par de zapatos. En su lugar había montones de fotografías perfectamente acomodadas. Las tomó con manos temblorosas. Al frente aparecían él y Chloe. Pero lo más aterrador estaba escrito por detrás. Cada fotografía tenía anotados la fecha, el lugar y el nombre del hotel donde había sido tomada. La primera llevaba una fecha que Shaun jamás olvidaría. Asterisco 12 de mayo. Hace 2 años. Nuestro primer aniversario de bodas. Aquella noche él me llamó para decirme que tenía mucho trabajo. Llegó a casa cerca de las 2 de la madrugada. Yo había mantenido la cena caliente durante horas. Incluso le serví un vaso de leche antes de dormir. Todavía podía escuchar sus palabras. Maya, qué suerte tengo de tener una esposa como tú. Pero la fotografía contaba otra historia. Esa misma noche estaba con Chloe en una suite del Ritz-Carlton. El celular resbaló de sus manos. Cayó con fuerza sobre el piso de madera. La esquina de la pantalla se rompió al instante. Escuché el golpe desde el otro lado de la llamada. Esperé a que lo levantara. Entonces hablé despacio. Shaun, te soporté durante 3 años. 3 años completos. Respiré hondo antes de continuar. Hoy llevaste a Chloe a hacerse el ultrasonido. El doctor les dijo que será una niña, ¿verdad? Solté una risa baja. Pero mi voz era tan fría como el hielo. ¡Felicidades! Al fin vas a ser papá. Después de todo, siempre me hiciste sentir culpable por no darte un hijo. Del otro lado solo se escuchaba su respiración agitada. Cuando volvió a hablar, su voz estaba ronca. ¿Cómo sabes eso? Porque lo sé todo. Lo dije sin levantar la voz. Sé cuánto dinero le depositabas cada mes. Sé en qué edificio de lujo le rentaste un departamento. Sé qué centro de recuperación para después del parto fueron a visitar la semana pasada. Y también sé que pensaban casarse en cuanto naciera la bebé. Hice una pequeña pausa. Después sonreí. Ah, y también sé exactamente lo que le dijiste hoy.
Repetí sus propias palabras, una por una. Maya no es nadie. No tiene familia ni influencias. Dale un poco de dinero y se irá sin hacer escándalo. Del otro lado de la llamada no hubo respuesta. Ni una sola palabra. Porque Shaun acababa de escuchar, exactamente igual, la conversación privada que había tenido con Chloe. Palabra por palabra. Sin que faltara una sola. Shaun. Mi voz sonó tranquila, pero cada palabra era como una cuchilla cortando poco a poco su orgullo. Nunca supiste quién era realmente. Hice una breve pausa. 3 años de matrimonio, y jamás conociste a la mujer con la que te casaste. Del otro lado hubo un silencio. Después preguntó, confundido. ¿Qué quieres decir con eso? Sonreí. Quiero decir que, si tanto deseas terminar este matrimonio, adelante. Te concedo el divorcio. Pero no quiero tu dinero. No me interesa un solo centavo de lo que tienes. Lo único que quiero es que, a partir de hoy, el nombre de Shaun Thornton se convierta en el hazmerreír de todos. Sin esperar una respuesta, colgué la llamada. Shaun permaneció inmóvil en medio del vestidor. Todo su cuerpo temblaba. Bajó la mirada hacia los papeles del divorcio. Mi firma seguía ahí. Maya Jones. Fue en ese instante cuando entendió que algo estaba escapando por completo de su control. Y eso era algo que nunca había experimentado. De pronto recordó aquella mañana. Antes de salir de casa, yo me había despedido de él en la entrada. Sonreía. Pero no era la sonrisa tímida y obediente que él conocía. Era una sonrisa distinta. Era la sonrisa de alguien que ya había tomado una decisión. La de una mujer que se estaba despidiendo para siempre. Antes de que cerrara la puerta, incluso le acomodé la corbata. Después le dije una última frase. Shaun, nunca vas a olvidar este día. En ese momento creyó que era una despedida romántica. Ahora entendía lo que realmente significaban esas palabras. Sin perder un segundo más, salió corriendo del penthouse. Subió al automóvil y aceleró rumbo al aeropuerto JFK. Necesitaba encontrarme. Quería obligarme a quitar todas aquellas fotografías. Romper los papeles del divorcio. Y hacer que todo volviera a ser como antes. Porque eso era lo que siempre hacía. Controlarlo todo. Se había casado conmigo precisamente por eso. Porque yo parecía una mujer tranquila. Obediente. Fácil de manejar. La esposa perfecta para un director ejecutivo. La que nunca discutía. La que nunca exigía nada. La que siempre esperaba en casa mientras él hacía lo que quería. Jamás imaginó que el gato dócil que creía tener en casa un día sacaría las garras. Mientras manejaba a toda velocidad por la autopista, comenzó a marcarme una y otra vez. Una llamada. Luego otra. Y otra más. Todas terminaban en el buzón de voz. Después empezó a enviarme mensajes. Maya, escúchame. No es lo que parece. Podemos hablar. ¿Dónde estás? Finalmente escribió otro mensaje. Lo borró. Lo volvió a escribir. Dudó unos segundos. Y terminó enviándolo. Maya, no me obligues a llegar demasiado lejos. Ni siquiera en ese momento había cambiado. Su primera reacción seguía siendo amenazar. En el fondo seguía convencido de que yo solo estaba haciendo un berrinche. Pensaba que bastaría con intimidarme para que volviera a obedecer. Lo que no sabía era que ya era demasiado tarde. No iba rumbo a una reconciliación. Corría directo hacia la trampa que yo había preparado con paciencia durante 3 años. Todo estaba listo. El escenario. Los actores. Y el público. Él sería el protagonista. Chloe tendría el papel de cómplice. Y yo. Yo sería la directora de toda la obra. Sentada cómodamente con una taza de café, disfrutando del espectáculo. Cuando su automóvil entró rechinando al estacionamiento del aeropuerto, por fin recibió un mensaje mío. Solo decía una frase. Terminal 4.
Salón VIP. Ven a buscarme. Apretó el volante con fuerza y aceleró todavía más. Sus ojos estaban completamente rojos. Tal vez por la rabia. Tal vez por el miedo. O quizá por ambas cosas. Porque por fin había entendido que la mujer que creyó controlar durante 3 años estaba a punto de cobrarle cada una de sus traiciones. Minutos después irrumpió en la Terminal 4. La corbata estaba chueca. El cabello completamente despeinado. La imagen impecable del exitoso CEO había desaparecido. Ahora parecía un hombre desesperado. Miraba de un lado a otro entre la multitud. Buscaba mi rostro en cada mujer que encontraba. Pero yo no estaba ahí. Siguió avanzando hasta detenerse frente a las puertas de cristal del salón VIP. Entonces me vio. Estaba sentada junto a un enorme ventanal. Frente a mí había una taza de café todavía caliente. Con toda tranquilidad hojeaba una revista. Mi postura era relajada. Mi expresión, completamente serena. Parecía una mujer a punto de comenzar unas vacaciones de lujo. No a alguien que estaba cerrando para siempre el capítulo de su matrimonio. Shaun abrió la puerta de golpe y caminó directo hacia mí. Maya. Su voz fue tan fuerte que varias personas voltearon a verlo. Yo levanté la mirada con absoluta calma. Lo observé unos segundos. Después sonreí levemente. Llegaste. Señalé la silla frente a mí. Siéntate. Le señalé el sillón que estaba frente a mí. Mi voz sonaba tan tranquila como si estuviera invitando a un viejo amigo a tomar un café. Pero Shaun no se sentó. Apoyó las 2 manos sobre la mesa, se inclinó hacia mí y me miró con furia. ¿Qué demonios estás intentando hacer? Respiré con calma. ¿Te refieres al divorcio? Cerré la revista y sonreí. Ya viste los papeles, ¿no? Yo ya firmé. Solo falta tu firma y cada quien seguirá su camino. Shaun apretó la mandíbula. ¿Seguir su camino? ¿De verdad llama seguir cada quien por su lado a llenar toda la casa con esas fotos? Lo miré sin perder la calma. ¿Y cómo querías que reaccionara? Incliné ligeramente la cabeza. ¿Te esperabas que escondiera las fotografías, fingiera que no sabía nada y siguiera siendo la esposa amorosa que siempre te esperaba en casa? Shaun abrió la boca, pero no encontró qué responder. Tomé un sorbo de café con toda tranquilidad. Después lo miré a los ojos. Shaun, déjame contarte una historia. Él negó con la cabeza. No quiero escuchar ninguna historia. Lo interrumpí sin alterar mi tono. Hace 3 años. En una universidad de Nueva York, una muchacha conoció a un joven. Ese joven era brillante. Presidente del consejo estudiantil. El mejor candidato para conseguir una beca muy importante. El hombre que todas las estudiantes admiraban. La muchacha, en cambio, era completamente normal. Calificaciones normales. Una vida sencilla. Una apariencia común. Nada que llamara la atención. Y aún así, ese joven la eligió a ella. Vi cómo la expresión de Shaun cambiaba. Sabía perfectamente de quién estaba hablando. Continué. Que él le decía que amaba lo tranquila que era. Que le encantaba que nunca buscara llamar la atención. Que era dulce. Obediente. Que nunca discutía. Y ella le creyó. Pensó que, por fin, había encontrado al hombre de sus sueños. La Cenicienta había conocido a su príncipe. Sonreí con tristeza. Pero Cenicienta olvidó algo muy importante. Hice una pausa. Un príncipe solo puede ser príncipe, porque tiene un castillo. Lo observé fijamente. El día de nuestra boda no hubo ningún familiar mío. Tú dijiste que te parecía raro. Me preguntaste por qué nadie había ido. Y yo te respondí que mis padres habían muerto y que crecí en un hogar de acogida. ¿Lo recuerdas? Shaun permaneció en silencio. Yo seguí hablando. ¿Recuerdas qué fue lo primero que me dijiste? No respondió. Así que lo hice por él. Qué bueno.
Así me ahorró el problema de lidiar con los suegros. Por un instante perdió el color del rostro. Lo había recordado. Te dio gusto saber que yo estaba sola. Mi voz seguía siendo suave. Pero cada palabra caía como una aguja. Porque una mujer sin familia no tiene quien la defienda. No tiene a quien acudir. Depende únicamente de su esposo. No reclama. No pelea. No exige. Solo espera pacientemente en casa. Le prepara la cena. Le lava la ropa. Y cuando él llega de madrugada diciendo que estaba haciendo relaciones de trabajo, ella todavía le sirve un vaso de leche caliente. Lo miré directamente a los ojos. La esposa perfecta. La herramienta perfecta. La mujer perfecta para manipular. Shaun tragó saliva. Quiso responder. Pero no pudo. Porque sabía que todo lo que acababa de decir era verdad. Continué hablando. El primer año de casados me dijiste que estabas levantando tu empresa y que necesitabas apoyo. Me pediste que te entregara todo mi sueldo. Y yo lo hice. El segundo año me dijiste que la empresa tenía problemas de liquidez. Que necesitabas más dinero para salir adelante. Entonces me pediste que sacara todos mis ahorros. Y también te los entregué. Y yo lo hice. Respiré hondo antes de continuar. El tercer año empezaste a decir que tenías reuniones, cenas de negocios y eventos para hacer contactos. Cada vez pasabas más noches fuera de la casa. Lo miré fijamente. Y yo fingía creerte. Shaun bajó la mirada por un instante. Seguí hablando. Tú pensabas que yo era ingenua. Que era una tonta. Que nunca me daría cuenta de nada. Que siempre viviría bajo tu control. Di un paso hacia él. Pero dime una cosa, Shaun. Lo sostuve con la mirada. ¿Nunca te preguntaste por qué jamás te hice un escándalo? Abrió la boca. ¿Por qué? No lo dejé terminar. Porque ya no me importabas. Mis palabras fueron como un golpe directo al pecho. Vi cómo su expresión cambiaba de inmediato. Continué sin levantar la voz. Cada mentira que me dijiste, la conocía. Cada vez que fuiste a ver a Chloe, lo sabía. Cada noche que asegurabas que estabas trabajando hasta tarde, yo sabía exactamente dónde estabas. Sonreí apenas. Pero mis ojos permanecían completamente fríos. No te desenmascaré porque todavía te amara. Hice una breve pausa. No lo hice porque todavía no estaba lista. Shaun frunció el ceño. ¿Lista para qué? Lo miré sin parpadear. Para dejarte. Sus pupilas se encogieron de golpe. Regresé a mi asiento con toda tranquilidad. Crucé las piernas y apoyé una mano sobre el brazo del sillón. Parecía una directora ejecutiva negociando un contrato. ¿Sabes qué hice durante estos 3 años? Esperé un segundo. Reunir pruebas. Una por una. Sin prisa. Sin cometer errores. Levanté un dedo. Tus transferencias bancarias. Otro dedo. Los recibos de los hoteles. Otro más. Tus conversaciones con Chloe. Cada depósito. Cada mensaje. Cada cita. Cada detalle. No se me escapó absolutamente nada. Shaun tragó saliva. Tú creías que eras muy inteligente escondiendo tu aventura. Negué con una pequeña sonrisa. Pero eras increíblemente descuidado. Tu contraseña del celular es el cumpleaños de Chloe. Tu cuenta secreta de WhatsApp está vinculada a la tarjeta empresarial de respaldo de tu compañía. ¿Y el departamento de lujo que le rentaste? Lo pusiste a tu propio nombre. Solté una risa corta. Te gusta llamarte un gran empresario. Pero para engañar a tu esposa resultaste bastante amateur. Mientras hablábamos, el salón VIP comenzaba a llenarse. Algunas personas reconocieron a Shaun. Empezaron a mirarlo y a susurrar entre ellas. Él también lo notó. Su rostro cambió de color. Por primera vez bajó la voz. Maya.
Respiró profundamente. ¿Cuánto quieres? Dime una cantidad. Yo te la pago. Lo miré como si acabara de contar el chiste más absurdo del mundo. ¿De verdad crees que necesito tu dinero? Metí la mano en mi bolso. Saqué una tarjeta negra. La dejé caer sobre la mesa, justo frente a él. Shaun la vio, y se quedó inmóvil. Reconocía perfectamente esa tarjeta. Uno de los inversionistas más importantes de su empresa tenía una muy parecida. Era una American Express Centurion. Aquel hombre había movido cielo, mar y tierra para conseguirla. Sin embargo, la mía era diferente. Los primeros números pertenecían a una serie reservada únicamente para clientes con fortunas privadas de un nivel extraordinario. Muy pocas personas en todo el país tenían acceso a una tarjeta como esa. Shaun abrió los ojos como nunca antes. No podía apartar la vista de ella. Tomé la tarjeta entre mis dedos con total naturalidad. La uso desde que era adolescente. Para mis gastos personales. Levanté la mirada y sonreí con tranquilidad. Así que dime, Shaun, ¿de verdad crees que me interesa el dinero de tu pequeña empresa? Él seguía completamente paralizado. Después de varios segundos consiguió hablar. ¿Cómo es posible que tengas una tarjeta así? Incliné ligeramente la cabeza. Mi sonrisa desapareció. Lo miré directamente a los ojos. ¿Quieres saber por qué la tengo? A eso me refería cuando te dije que nunca supiste con quién te casaste. Shaun sintió que todo le daba vueltas. Un fuerte zumbido llenó su cabeza. De pronto comenzaron a regresar los recuerdos. Recordó el día de nuestra boda. Yo le había dicho que era huérfana y que no tenía ningún familiar que pudiera acompañarme. También recordó que, durante 3 años, jamás hablaba de mi pasado. Nunca le pedía regalos. Nunca le exigía dinero. Cada vez que él me daba algo, yo simplemente le daba las gracias y lo depositaba en una cuenta bancaria que él jamás conoció. Siempre creyó que solo era una mujer muy ahorradora. Hasta ese momento comprendió la verdad. No era porque quisiera ahorrar. Era porque nunca necesité su dinero. Sus labios comenzaron a temblar. ¿Quién eres en realidad? Lo miré unos segundos. Pero no le respondí. En cambio, levanté la muñeca para ver la hora en mi reloj Cartier. Después sonreí. Ya casi es la hora. Frunció el ceño. ¿La hora de qué? Lo miré directamente a los ojos. De tu cita con todo Internet. Tomé mi bolso y comencé a caminar hacia el otro extremo del salón VIP. Allí ya estaba todo preparado. Una pequeña estación de transmisión. Maya, espera. Por primera vez escuché miedo en su voz. ¿Qué estás haciendo? Volteé a verlo por encima del hombro. Le sonreí con una calma que le puso la piel de gallina. ¿Qué estoy haciendo? Hice una breve pausa. Voy a asegurarme de que jamás olvides este día. Shaun corrió detrás de mí. Pero apenas llegó a la zona de transmisión se quedó completamente inmóvil. Había trípies. Luces profesionales. Cámaras 4 Kelvin. Un técnico revisaba que todo funcionara correctamente. Sobre una mesa había una computadora portátil. En la pantalla aparecía la vista previa de una transmisión en vivo para Instagram. El título ya estaba listo. Una heredera multimillonaria desenmascara a su esposo infiel. Transmisión exclusiva en vivo. El contador de espectadores subía sin detenerse. 5.000. 10.000. 30.000. Y seguía aumentando. Los comentarios aparecían a toda velocidad. Ya traje las palomitas. Que empiece el drama. No me voy a perder esto. Shaun perdió el poco color que le quedaba en el rostro. ¿Qué demonios estás haciendo? Corrió hacia la computadora con intención de apagarla. Pero 2 enormes guardias de seguridad se interpusieron de inmediato. Lo sujetaron antes de que pudiera acercarse. Por favor, retroceda, señor Thornton. El tono del guardia fue educado.
Pero no dejaba espacio para discutir. Shaun intentó soltarse. Fue inútil. Miró a los guardias. Después me miró a mí. Tú. Todo esto lo planeaste. Sonreí mientras acomodaba mi cabello frente al monitor de la cámara. Claro que sí. Lo observé con tranquilidad. ¿De verdad pensaste que estuve 2 horas sentada en el aeropuerto porque no tenía nada mejor que hacer? Negué lentamente. No. Estaba esperando la hora exacta para comenzar la transmisión. Me giré hacia él. Por un instante recordé al joven que había conocido en la universidad. Aquel muchacho de sonrisa limpia y camisa perfectamente planchada. Ahora ya no quedaba nada de él. Frente a mí solo había un hombre despeinado. Empapado en sudor. Sujetado por 2 guardias de seguridad. Completamente derrotado. Lo miré con la misma serenidad con la que un empresario negocia un contrato. Todavía estás a tiempo, Shaun. Firma el divorcio. Yo apago la transmisión. Y cada quien sigue con su vida. Sus ojos ardían de rabia. ¿Y si no firmo? Una pequeña sonrisa apareció en mis labios. De entonces lo haremos por las malas. Tomé asiento frente a la cámara. Acomodé el micrófono y crucé las piernas. Después levanté la vista. ¿Sabes cuál fue tu mayor error? Shaun permaneció en silencio. Respondí por él. No fue engañarme. Negué con la cabeza. Fue subestimarme. Creíste que podías jugar con una mujer que estaba muy por encima de ti. Y ni siquiera te tomaste la molestia de averiguar quién era en realidad. Shaun perdió la paciencia. Ya basta con tus jueguitos. Dio un paso al frente. ¿De verdad crees que por enseñar una tarjeta negra voy a tenerte miedo? Lo miré fijamente. Respiré hondo. Y, por primera vez en 3 años, le dije mi verdadero nombre. Mi nombre. Que es Maya Sterling. Las palabras cayeron como un balde de agua helada. Shaun abrió los ojos de golpe. Su mandíbula quedó completamente inmóvil. Por fin entendía que la mujer a la que creyó conocer, nunca había existido. Shaun se quedó completamente inmóvil. Ni siquiera podía cerrar la boca. El apellido asterisco Sterling significaba demasiado. No solo en Nueva York. En todo el mundo de los grandes negocios. Y nadie lo sabía mejor que él. Asterisco Sterling Enterprises era un imperio valuado en cientos de miles de millones de dólares. Tenía inversiones en bienes raíces, finanzas, tecnología, salud y muchas otras industrias. Era una de las familias empresariales más poderosas del país. En comparación, la empresa de Shaun apenas era un pequeño proveedor que trabajaba para una subsidiaria del grupo Sterling. En pocas palabras, su compañía sobrevivía gracias a las oportunidades que el imperio Sterling dejaba caer. Shaun negó con la cabeza. ¿Te estás mintiendo? Su voz temblaba. ¿Cómo podría ser una Sterling? Arthur Sterling solo tiene una hija. Todos saben que creció en Europa y que nunca ha aparecido públicamente en Estados Unidos. Lo interrumpí antes de que siguiera hablando. Exactamente. Esa hija que creció en Europa y que nadie conoce. Soy yo. Shaun dio un paso hacia atrás. No. Eso es imposible. Sonreí con tranquilidad. Te parece imposible porque nunca te tomaste el tiempo de conocerme de verdad. La primera vez que me viste estaba formada en la cafetería de la universidad. Llevaba un suéter barato que había comprado en oferta. No traía maquillaje. Me veía igual que cualquier estudiante con pocos recursos. Lo observé con una ligera sonrisa. ¿De verdad olvidaste la tradición de la familia Sterling? Por primera vez vi auténtico miedo en su rostro. Claro que la recordaba. Era un secreto a voces entre los grandes empresarios. Cuando un heredero Sterling cumplía la mayoría de edad, debía ocultar su identidad. Tenía que terminar la universidad sin usar el dinero de la familia. Sin influencias. Sin privilegios. Y sin revelar jamás quién era. Era una prueba.
Querían que sus herederos conocieran el mundo real. Que aprendieran cómo era la gente cuando creía estar frente a una persona común. Y, sobre todo, que descubrieran quién los quería por lo que eran y no por su apellido. Lo miré con calma. Fue en esa universidad donde te conocí. En aquel entonces pensé, qué hombre tan especial. No le importa que yo parezca una chica sin dinero. No le importa mi pasado. Me quiere por quien soy. Bajé la mirada por un momento. Durante mucho tiempo creí que realmente no te interesaba mi origen. Luego entendí la verdad. Levanté nuevamente los ojos. No era que no te importara mi pasado. Lo que pasaba era que buscabas exactamente a una mujer que no tuviera a nadie. Una mujer sin familia. Sin poder. Sin apoyo. Alguien a quien pudieras controlar. Los labios de Saun comenzaron a temblar. Intentó decir algo. Pero las palabras simplemente no salieron. Continué hablando con la misma serenidad. Cuando nos casamos. Muchas veces pensé en decirte quién era realmente. Jugué distraídamente con mis uñas mientras recordaba aquellos días. Pero luego me preguntaba. Si se lo digo ahora, ¿seguirá siendo el mismo Saun? ¿Me seguirá tratando igual? ¿O todo cambiará de un momento a otro? Por eso decidí esperar. Quería que tu empresa creciera. Quería terminar el periodo de prueba que mi familia exige a todos los herederos. Después pensaba contarte toda la verdad. Decirte que no te habías casado con una mujer cualquiera, sino con la futura heredera de Sterling Enterprises. También quería decirte que nunca más tendrías que suplicar por un contrato ni perseguir clientes para mantener viva tu empresa. Respiré profundamente. Que esperé 3 años. 3 años completos. Y durante esos 3 años. Me mentiste. Me engañaste. Me ignoraste durante días enteros. Y me trataste como si fuera la empleada doméstica de la casa. Aún así. Nunca te enfrenté. Porque seguía creyendo que estabas pasando por una etapa difícil. Pensaba que solo necesitabas tiempo. Hasta que Chloe empezó a enviarme aquellas fotografías. Hice una pausa. Mi voz se volvió mucho más fría. Y el día que vi la primera foto de ustedes dos en la cama. Por fin entendí la verdad. Lo miré directamente a los ojos. Saun. Nunca estuviste estresado. La realidad es mucho más simple. Jamás me respetaste como persona. Nunca. Ni un solo día. A nuestro alrededor, la transmisión en vivo seguía creciendo sin parar. Los comentarios aparecían a toda velocidad. Más de 100.000 personas ya estaban conectadas. Y el número seguía aumentando. Los comentarios de la transmisión no dejaban de aparecer. ¿Quién es ese tal Saun? Un momento. ¿No es el dueño de Thornton Tech? ¿Ese presumía que había construido su empresa desde cero? ¡Qué asco de tipo! ¿Una heredera multimillonaria viviendo de incógnito? De esto parece una película. La mejor venganza que he visto. Saun no podía leer todos los comentarios. Pero sentía el peso de miles de miradas sobre él. Por primera vez en su vida, era él quien estaba siendo juzgado. La mujer a la que siempre creyó inferior estaba sentada frente a las cámaras, desmontando una por una todas las mentiras con las que había construido su imagen. Después de varios segundos consiguió hablar. Su voz sonaba seca y temblorosa. Entonces, ¿todo esto era parte de tu plan? Negué lentamente. No exactamente. Nunca planeé que me traicionaras. Solo me preparé para el peor escenario posible, y esperé a ver si llegaba. Hice una pausa. Ah, por cierto, Saun. Metí la mano en mi bolso y saqué una hoja doblada. La levanté frente a la cámara. ¿Reconoces esto? Era el resultado de un ultrasonido. Vi cómo cambiaba su expresión. Chloe me lo envió. Tiene 12 semanas de embarazo. Su bebé nacerá en marzo. Sonreí con frialdad. ¡Felicidades! Muy pronto vas a ser papá. Saun levantó la voz,
completamente desesperado. ¿Por qué estás metiendo a Chloe en todo esto? Que este problema es entre tú y yo. Lo miré con desprecio. ¿Y entre tú y yo? Di unos pasos hasta quedar frente a él. Shaun, desde el momento en que Chloe decidió enviarme la primera fotografía, esto dejó de ser un asunto privado. Miré directamente a la cámara. Como a ella le encanta tener público. Hoy le voy a dar el escenario completo. Guardé el ultrasonido y respiré profundamente. Después hablé para todos los que estaban viendo la transmisión. A continuación voy a mostrar un resumen de todo lo que reuní durante el último mes. En la pantalla comenzaron a aparecer varias carpetas. Aquí encontrarán registros de hoteles, transferencias bancarias, fotografías, mensajes y toda la evidencia de la relación entre Shaun Thornton y Chloe Vance. Hice una pausa. Miré fijamente a Shaun antes de continuar. Pero eso no es todo. También tengo pruebas de que el señor Shaun Thornton aprovechó su matrimonio conmigo para intentar obtener información confidencial de Sterling Enterprises y entregársela a empresas competidoras. Apenas terminé la frase, las piernas de Shaun dejaron de sostenerlo. Si los guardias no lo hubieran sujetado, habría caído al piso. Solté una pequeña risa. ¿Te sorprende? Negué con la cabeza. ¿De verdad pensaste que nunca me di cuenta de que revisabas mi computadora cuando yo no estaba? Todos los archivos que encontraste fueron puestos ahí para que los vieras. Eran un anzuelo. Creías que estabas robando información valiosa. Pero en realidad solo te llevaste datos falsos. Información creada especialmente para ti. Lo observé con una calma que lo hacía temblar todavía más. ¿Sabes cuánto dinero habrán perdido las empresas que compraron esos informes falsificados? Esperé unos segundos antes de hacer la última pregunta. ¿Y cuando descubran que toda esa información era falsa? ¿A quién crees que van a responsabilizar primero? El último rastro de color desapareció del rostro de Shaun. Por fin comprendió lo que realmente estaba ocurriendo. Ese día no era el berrinche de una esposa engañada. Era el final de una partida de ajedrez que llevaba 3 años jugándose. Yo había planeado cada movimiento con paciencia. Y él nunca fue el jugador. Solo había sido una pieza más sobre el tablero. Una pieza destinada a ser sacrificada. Mientras tanto, la transmisión seguía creciendo. 150.000 espectadores. 200.000. 300.000. Los comentarios avanzaban tan rápido que ya era imposible leerlos. Pero a Shaun eso ya no le importaba. Seguía inmóvil entre los 2 guardias de seguridad. Empapado en sudor. Con los labios completamente pálidos. Por primera vez en su vida. Entendió lo que se siente perder el control de absolutamente todo. Shaun estaba completamente derrotado. Parecía un hombre esperando que un juez leyera su sentencia. Metí la mano en mi bolso y saqué otro teléfono. No era el mío. Era un iPhone blanco con una esquina de la pantalla estrellada. En cuanto lo vio, Shaun abrió los ojos. Lo reconoció al instante. ¿De dónde sacaste ese celular?, preguntó tartamudeando. Lo dejé sobre la mesa con toda calma. Voy, al mediodía. Antes de que Chloe abordara su vuelo, alguien de mi equipo cambió su teléfono por uno nuevo. Ella, muy amablemente, dejó este atrás. Sonreí con tranquilidad. No te preocupes. Solo leí las conversaciones que tenía contigo. Y debo admitir que fueron bastante interesantes. Desbloqueé el teléfono. Un segundo después, la pantalla apareció en el monitor gigante detrás de mí. La transmisión en vivo explotó. Lo primero que todos vieron fue un grupo de chat llamado Besties. Las integrantes eran Chloe, Jessica y Ashley. Empecé a recorrer la conversación. Los mensajes más antiguos eran de hacía 3 años. Justo un día después de mi boda. Chloe había enviado una fotografía del salón donde nos casamos. Junto a la imagen escribió: Misión cumplida. Jessica respondió de inmediato:
¿De verdad ya lo atrapaste? Chloe contestó con un emoji burlón. Y les dije que no existe un hombre al que no pueda conquistar. Luego escribió otra frase. Su esposa es una pobre ingenua, sin familia y sin nadie que la defienda. Shaun solo se casó con ella porque es fácil de manipular. Cuando él esté completamente enamorado de mí, la voy a sacar de su vida. Los comentarios de la transmisión comenzaron a multiplicarse. ¡Qué mujer tan horrible! Esto da miedo. Pobre Maya. ¿No era Chloe una de las damas de honor? Asentí lentamente. Sí. Chloe fue una de mis damas de honor. Yo misma la invité a mi boda. Seguí bajando por la conversación. Llegué a unos mensajes de 4 meses atrás. Chloe había enviado una foto de una prueba de embarazo positiva. Jessica preguntó enseguida. ¿Qué es de Shaun? Chloe respondió. Obviamente. No va a ser del esposo de esa tonta. Después apareció otro mensaje. ¿Del ya lo sabe? Chloe escribió. Todavía no. Estoy esperando el momento perfecto. Continué leyendo. Cuando su esposa se entere, le voy a mandar todas las fotos para obligarlo a decidir. Ashley preguntó. ¿Y si ella hace un escándalo? La respuesta de Chloe fue inmediata. ¿Escándalo? ¿Con quién lo va a hacer? Es una huérfana. No tiene familia. No tiene a nadie que la defienda. Cerré la conversación. Después levanté la mirada hacia Shaun. Sus labios temblaban. Pero ya no era de coraje. Era de miedo. Respiré profundamente. Tú pensabas que todas esas fotografías solo eran recuerdos de su aventura. Negué lentamente. No. Eran armas. Cada imagen tenía un solo propósito. Obligarme a desaparecer de tu vida. Cada fotografía era la forma de Chloe de decirme. Tu esposo ya es mío. Hazte a un lado. Lo miré fijamente. ¿Y tú? Ni siquiera te diste cuenta. Jugaste exactamente como ella quería. Di unos pasos hasta quedar frente a él. ¿Sabes por qué Chloe programó el ultrasonido justamente para hoy? Shaun permaneció en silencio. Respondí por él. Porque sabía que hoy era mi vuelo. Quería regalarme un último recuerdo antes de que dejara el país. Quería que pasara 13 horas cruzando el Atlántico llorando por ustedes dos. De la garganta de Shaun salió un sonido extraño. No sabía si estaba intentando disculparse o suplicar. Lo ignoré. Pero hay algo que tú tampoco sabes. Saqué otra fotografía de mi bolso. Era una imagen tomada por una cámara de seguridad. La levanté para que todos pudieran verla. En la fotografía aparecía Chloe besando apasionadamente a un hombre dentro del pasillo de un hotel. Ese hombre no era Shaun. Su rostro perdió todo el color. No. Eso no puede ser. Se quedó viendo la imagen sin parpadear. Hablé con absoluta calma. La fotografía fue tomada el mes pasado. En el Ritz-Carlton de Midtown. No voy a decir el nombre completo del hombre durante esta transmisión. Pero puedes investigarlo cuando quieras. Hice una breve pausa. Su apellido es Thorne. Y es nada menos que Marcus Thorne. El director ejecutivo de la empresa que representa a tu cliente más importante. Shaun sintió que el mundo se le venía encima. Su voz apenas salió. Eso es imposible. Lo observé con una ligera sonrisa. ¿Imposible? Negué despacio. Después de todo lo que acabas de descubrir. ¿De verdad todavía crees que esa palabra significa algo? Shaun, ¿de verdad creíste que Chloe estaba contigo por tu físico, por tu inteligencia o por tu encanto? Negué lentamente. No. Ella solo quería tu dinero. Levanté la fotografía que tenía en la mano. La misma noche en que firmaste el contrato con Marcus Thorne. Chloe terminó en la cama con él. Le di vuelta a la fotografía para que pudiera verla.
En la parte de atrás estaban anotados la fecha, la hora y el número de la habitación del hotel. Lo miré fijamente. Tú pensabas que habías encontrado al amor de tu vida. Pero lo único que encontraste fue a una mujer que actuaba mucho mejor que tú. Hice una pequeña pausa. Y mientras tú pagabas el departamento de lujo donde ella vivía, ella recibía ahí a otros hombres. Como si de pronto recordara algo, sonreí. Ah, casi lo olvido. ¿Revisaste bien el reporte del ultrasonido? Tiene 12 semanas de embarazo. Haz las cuentas. Eso significa que quedó embarazada hace exactamente 3 meses. Lo miré sin parpadear. Shaun, ¿dónde estabas tú hace 3 meses? Su rostro cambió por completo. Recordó de inmediato. 3 meses atrás había estado un mes entero en un viaje de negocios en Londres. Sus labios comenzaron a temblar. No. Eso no puede ser. Me acerqué y le puse la fotografía en el pecho. No tienes que creerme. Cuando nazca el bebé, haz una prueba de ADN. Después sonreí con frialdad. Pero te apuesto $100 a que ese bebé no es tuyo. La fotografía resbaló de sus manos y cayó lentamente al piso. Shaun perdió toda la fuerza del cuerpo. Parecía que sus piernas ya no podían sostenerlo. Los guardias dejaron de sujetarlo. Simplemente lo soltaron. Él cayó de rodillas. Lo observé desde arriba. 3 años atrás, cuando aquel joven de camisa impecable me sonrió en la universidad, de verdad pensé que había encontrado al hombre indicado. Hoy, viéndolo derrotado, sudando y temblando en el suelo, por fin entendí quién era realmente. Nunca fue un hombre digno de ser amado. Respiré hondo. Shaun, siempre creíste que eras el más inteligente de todos. Escogiste a una esposa tranquila para poder controlarla. Encontraste una amante hermosa que hacía exactamente lo que querías. Tu empresa crecía. Tu vida parecía perfecta. Hice una pausa. Pero jamás te diste cuenta de una cosa. Desde el principio, el que estaba siendo utilizado eras tú. Chloe nunca fue realmente tuya. Consiguió acercarte a tu cliente más importante porque se acostó con él. La información confidencial que robaste de mi computadora era completamente falsa. Creías que estabas ganando. Pero en realidad, siempre fuiste el gran perdedor de esta historia. Shaun levantó lentamente la cabeza. Sus ojos estaban llenos de arrepentimiento. De rabia. De odio hacia sí mismo. Y también de desesperación. Con la voz quebrada apenas pudo decir: Maya. Me equivoqué. Cometí un error. Incliné ligeramente la cabeza. No, Shaun. No fue un error. Simplemente, nunca fuiste el hombre que yo creí que eras. Regresé a la mesa donde estaba el equipo de transmisión. Tomé el micrófono una última vez. Miré directamente a la cámara. Mi voz sonaba tranquila, como la de una presentadora dando las noticias. A todas las personas que siguieron esta transmisión. Las conversaciones, fotografías y documentos que acaban de ver ya fueron publicados en una carpeta pública en la nube. Si quieren conocer la historia completa, encontrarán el enlace fijado en mi cuenta de X. Además, respecto a la participación del señor Shaun Thornton en el robo de información confidencial y espionaje corporativo, el Departamento Legal de Sterling Enterprises ya presentó la denuncia correspondiente ante las autoridades competentes. Conforme avance la investigación compartiré las actualizaciones en mis redes sociales. Sonreí ligeramente. Gracias por acompañarme. Eso es todo por hoy. Apagué el micrófono. Todo quedó en silencio. En ese momento Shaun se levantó de golpe. Corrió hacia mí y sujetó mi muñeca. Maya, no te vayas. Por favor, escúchame. Bajé la mirada. Vi su mano aferrada a mi brazo. Era la misma mano que sostuve durante 3 años. El anillo de matrimonio seguía brillando bajo las luces del estudio. Con absoluta calma, levanté mi otra mano.
Y fui separando uno por uno sus dedos de mi muñeca. Sin prisa. Sin enojo. Cuando terminó de soltarme, levanté la vista. Shaun. ¿Qué más queda por decir? ¿Quieres preguntarme por qué guardé silencio durante 3 años? ¿Por qué nunca detuve a Chloe? ¿O por qué nunca te dije quién era realmente? Él abrió la boca. Pero no encontró ninguna respuesta. Sonreí por última vez. Porque quería descubrir hasta dónde podía llegar la estupidez de una persona. Hice una breve pausa. Y tú me demostraste que no tiene límites. Me di la vuelta y caminé hacia la salida. Mi espalda iba completamente recta. Mis pasos eran firmes. Ya no era la mujer que lloraba sola en el baño de aquel penthouse hasta quedarse sin aire. Esa mujer había desaparecido para siempre. Shaun permaneció inmóvil mirándome alejarme. Entonces gritó con todas sus fuerzas. Maya. ¿De verdad crees que ganaste? Me detuve. Pero no volteé a verlo. Sin voltear a verlo, hablé con voz tranquila. No necesito ganar, Shaun. Hice una pequeña pausa. Solo necesito que todo el mundo te vea perder. Entré al salón privado que estaba detrás del área VIP. En cuanto crucé la puerta, Sara se acercó y me entregó una botella de agua Evian con la tapa ya abierta. Jefa, ya tenemos los números. Hablaba en voz baja, pero no podía ocultar la emoción. El pico de espectadores simultáneos fue de 830,000. Asentí lentamente. Eran 300,000 personas más de las que habíamos calculado. Sara continuó. En este momento tenemos las 3 principales tendencias en X. Levantó el iPad para mostrármelas. La número 1 es, Aerys destruye a su esposo infiel. O la número 2, se revela la verdadera identidad de la heredera Sterling. Y la número 3, se filtran los chats de Chloe Vance. Toda la pantalla estaba llena de fuego, comentarios y publicaciones que aparecían cada segundo. Solo le eché un vistazo y le devolví la tableta. Sigue monitoreando todo. Y avísale al equipo legal que, en cuanto reciban la confirmación oficial de la denuncia, la publiquen en mi cuenta de X dentro de 10 minutos. He entendido, jefa. Sara salió de la habitación. Me quedé sola frente al enorme ventanal. Desde ahí veía las pistas del aeropuerto. Los aviones despegaban y aterrizaban uno tras otro. El ruido de los motores apenas atravesaba el grueso cristal. Por un momento todo volvió a sentirse en calma. Entonces mi teléfono vibró. Era un mensaje de Chloe. Seguramente ya había aterrizado y acababa de enterarse de todo. Abrí la conversación. ¿Qué demonios estás haciendo, Maya? ¿Te volviste loca? Después venían varios signos de admiración, uno tras otro. No respondí. Un minuto después llegó otro mensaje. ¿Crees que porque eres un Sterling me das miedo? Que ese bebé sí es de Shaun. Borra la transmisión ahora mismo o te voy a demandar por difamación. No pude evitar soltar una pequeña risa. Estaba desesperada. Y lo más curioso era que no le preocupaba que el mundo supiera que había destruido un matrimonio. Lo que realmente la aterraba era que todos empezaran a dudar de quién era el padre de su hijo. Escribí una sola pregunta. ¿Te estás dispuesta a hacerte una prueba de ADN? El mensaje se entregó al instante. Aparecieron las 2 palomitas de leído. Pero no respondió. Pasaron varios minutos. Finalmente llegó otro mensaje. Tú solo tuviste suerte de nacer en una familia rica. ¿Qué te hace tan especial? Todo lo que yo conseguí por mi cuenta vale mucho más que lo que heredaste. Leí sus palabras con calma. Después escribí mi última respuesta. Cuando dices lo conseguí por mi cuenta, ¿hablas de Shaun? ¿O de Marcus Thorne? En cuanto envié el mensaje, Chloe no volvió a contestar. Imaginé que había aventado el teléfono contra la pared. Perfecto. Ya no tenía nada más que hablar con ella. Aunque la transmisión ya había terminado, las publicaciones en X seguían aumentando cada segundo.
Abrí el panel de estadísticas y empecé a leer algunos comentarios. Kyrie Sterling es implacable. No desperdició una sola palabra. Cada frase fue un golpe directo. Shawn Thornton debe ser el hombre más tonto del planeta. Engañó a una heredera multimillonaria creyendo que nunca descubriría nada. Trabajo en Thornton Tech. El vicepresidente acaba de convocar una reunión obligatoria para mañana. Seguro vienen despidos masivos. Chloe ya borró todas sus publicaciones de Instagram y cambió su foto de perfil. Alguien investigue a Marcus Thorne. Necesitamos saber toda la historia. Cerré la aplicación. Todo estaba ocurriendo exactamente como lo había previsto. Las redes sociales solo eran el principio. Las verdaderas consecuencias apenas estaban por comenzar. A través del cristal vi cómo los guardias sacaban a Shawn del salón VIP. Caminaba despacio. Con la cabeza agachada. Los hombros caídos. Y los zapatos arrastrándose sobre el piso de mármol. Ya no parecía el director ejecutivo elegante y seguro de sí mismo. Parecía un hombre que acababa de perderlo todo. En cuanto cruzó las puertas automáticas del aeropuerto, una lluvia de flashes lo cegó. Decenas de fotógrafos ya lo estaban esperando afuera. No sabía quién les había avisado. Pero todos estaban ahí. Los micrófonos comenzaron a rodearlo. Señor Thornton, ¿qué tiene que decir sobre la transmisión en vivo? ¿Qué es cierto que filtró información confidencial de Sterling Enterprises? ¿Que el bebé de Chloe Vance es suyo o de Marcus Thorne? Las preguntas caían una tras otra, sin darle oportunidad de responder. Shawn levantó los brazos para cubrirse el rostro mientras intentaba abrirse paso entre la multitud. Pero era inútil. Había cámaras por todos lados. Micrófonos. Reporteros. Fotógrafos. No existía una salida. Quítense. Déjenme pasar. Su voz temblaba. Y por primera vez en muchos años. Nadie estaba dispuesto a escuchar lo que tenía que decir. Desvié la mirada. Desde ese momento, Shawn dejó de existir para mí. Todo lo que estaba viviendo. La vergüenza. La humillación. La caída de su carrera. Se lo había ganado con sus propias decisiones. No sentía la más mínima lástima por él. En ese instante mi teléfono volvió a vibrar. Esta vez no era Chloe. Era un número que no tenía registrado. Pero supe de inmediato quién era. Mi suegra. Contesté la llamada. En cuanto respondió, comenzó a gritar. Maya. ¿Qué demonios publicaste en internet? Arruinaste la vida de mi hijo. Eres una malagradecida. Después de todo lo que la familia Thornton hizo por ti. No dije una sola palabra. La dejé gritar. Durante 3 años le escuché hablarme de esa manera. Unos minutos más no iban a hacer ninguna diferencia. Recordé perfectamente el día en que descubrió que yo no tenía familia. Desde ese momento dejó de tratarme con cariño. Empezó a darme órdenes. En Navidad tenía que comprarle regalos carísimos. En su cumpleaños debía organizarle celebraciones con semanas de anticipación. Cuando viajaba con sus amigas del club de golf, yo terminaba pagando vuelos, hoteles y restaurantes. Siempre repetía la misma frase. Eres una huérfana. No tienes padres. No tienes apellido. Que la familia Thornton te haya aceptado es el mayor favor que alguien pudo hacerte. Y cada vez que ella decía eso, Shawn permanecía sentado a su lado. Callado. Antes pensaba que guardaba silencio para evitar discusiones. Ahora entendía la verdad. No decía nada. Porque estaba completamente de acuerdo con ella. Esperé a que dejara de gritar. Después hablé con absoluta tranquilidad. ¿Ya terminaste? Ella respiró con fuerza. ¿Perdón? ¿Con qué derecho me hablas así? Sonreí ligeramente. Con el derecho de una mujer que ya no tiene absolutamente nada que ver con la familia Thornton. Hubo un largo silencio. Continué hablando.
Muy pronto tu hijo será la conversación favorita de todas tus amigas. Del club. De tus vecinos. De toda la familia. Todos sabrán exactamente lo que hizo. Toda la vida presumiste que tu hijo se había casado con una huérfana sin futuro que solo era una carga. Ahora también cuéntales la otra parte. Que esa supuesta huérfana era la única heredera de Sterling Enterprises. Y que tu hijo cambió todo un imperio. Por una mujer embarazada de otro hombre. Hice una pausa. A ver. ¿A quién crees que van a compadecer más? Ella se quedó completamente muda. Entonces recordé otra cosa. Ah. Y esos $200,000 que me pediste prestados el mes pasado para remodelar tu cocina. Quédatelos. Considéralos el precio que pagué por aprender la clase de familia que realmente son los Thornton. Respiré profundamente. Adiós, señora Thornton. Colgué. Después bloqueé su número. Y con eso terminé para siempre cualquier relación con esa familia. A partir de ese momento, para mí, todos los Thornton estaban muertos. Ya no se trataba únicamente de vengarme de un esposo infiel. Era mucho más que eso. Era por cada humillación que soporté. Por cada ocasión en la que me utilizaron. Por cada vez que me hicieron sentir menos. Por todos los momentos en que olvidé quién era para convertirme en la esposa perfecta que ellos querían. Durante 3 años me fui destruyendo poco a poco. Hasta que un día decidí reconstruirme. Esto nunca fue para derrotar a Shawn. Fue para salvarme a mí misma. 40 minutos después de terminar la transmisión, la cuenta oficial de Sterling Enterprises publicó un comunicado. Hablaba sobre la situación de Maya Sterling, hija del presidente de la compañía. El comunicado era breve. Pero el mensaje era contundente. Sterling Enterprises utilizaría todos sus recursos legales para proceder contra Shawn Thornton y su empresa hasta las últimas consecuencias. En cuestión de minutos, las redes sociales explotaron. Los comentarios aparecían sin parar. Señor Sterling, ¿todavía está aceptando hijos adoptivos? ¿Dónde están los que decían que Maya fingía ser rica? Carter Sterling solo tiene una hija. Eso significa que ella heredará todo el imperio. Shawn no perdió una fortuna. Prácticamente incendió el banco entero. Apagué la pantalla del teléfono. Ya era suficiente. El espectáculo había terminado. No necesitaba la compasión de Internet. Ni sus aplausos. Solo quería irme en paz. En ese momento Sara abrió la puerta. Jefa. El jet privado está listo. Podemos abordar cuando usted quiera. Asentí. Tomé mi bolso y salí junto a ella. Sobre la pista nos esperaba un elegante asterisco Gulfstream G650 Air blanco, brillando bajo el sol de la tarde. En la cola del avión destacaba el escudo de la familia Sterling. Las escaleras ya estaban colocadas. Subí con paso firme. Toda la tripulación me esperaba formada junto a la puerta. En cuanto llegué, todos inclinaron ligeramente la cabeza. Bienvenida a bordo, señorita Sterling. Señorita Sterling. No señora Thornton. No Maya Jones. Sino el nombre que siempre me perteneció. Respondí con una ligera sonrisa y entré al avión. La cabina era amplia y elegante. Los asientos de piel color beige. Mesas de nogal. Un arreglo de alcatraces frescos en un florero de cristal. El ambiente tenía un suave aroma a sándalo. Todo allí se sentía diferente. O tal vez, la que finalmente era diferente, era yo. Todo aquello había sido mi decisión. Yo elegí alejarme de esa vida. Me senté junto a la ventana. A los pocos segundos, una sobrecargo se acercó con una taza de café recién preparado. Era mi favorito. Café asterisco Yemac en Blue Mountain. El mismo que acostumbraba tomar todas las mañanas. Señorita Sterling. Sara tomó asiento frente a mí. Su expresión era seria. Los abogados de Shawn acaban de comunicarse. Le di un sorbo al café. ¿Y qué quieren?
Sara dudó un momento antes de responder. Y dicen que Shaun está dispuesto a firmar el divorcio sin pedir un solo centavo. Aceptará todas las condiciones. Pero quiere que retiremos la denuncia por espionaje corporativo. Guardé silencio. Sara continuó. También dijo que 3 años de matrimonio deberían significar algo. Que te pide una oportunidad. Que tengas compasión. Que le des una salida. Sonreí con amargura. Dejé la taza sobre el plato. ¿Una salida? Miré por la ventana del avión. Cuando él pisoteaba mi dignidad. ¿Alguna vez pensó en darme una salida a mí? Sara bajó la mirada. No respondió. No hacía falta. Después de unos segundos hablé otra vez. Diles a sus abogados que ese asunto ya no depende de mí. El departamento legal de Sterling Enterprises está llevando el caso. Yo no voy a intervenir. Si Shaun cree que es inocente, que lo demuestre ante un juez. Estoy perfectamente preparada para verlo en un tribunal. He entendido, jefa. Sara se levantó y caminó hacia la parte trasera del avión para hacer la llamada. Mientras tanto, el jet comenzó a moverse lentamente. Por la ventana vi cómo las terminales quedaban atrás. Después apareció la pista. Las luces. Los señalamientos. Los motores empezaron a rugir con fuerza. Segundos después, el avión aceleró hasta despegar. Nueva York comenzó a hacerse cada vez más pequeña. La ciudad donde había pasado 3 años de mentiras y dolor quedó debajo de las nubes. Sentí esa ligera sensación de ingravidez. Y luego. Solo quedó el cielo. Mi teléfono vibró. Era un mensaje. La fotografía del contacto mostraba a un hombre mayor con un elegante traje. Mi padre. Leí su mensaje. ¿Ya despegó el avión? Sonreí. Le respondí enseguida. Sí. Acabamos de despegar. Descansa y espérame en París. No te preocupes por lo que pasó en Nueva York. Yo me encargaré de todo. Me quedé viendo la pantalla. Los ojos comenzaron a arderme. 3 años antes había discutido muy fuerte con él. Todo porque insistía en casarme con Shaun. Mi padre me advirtió desde el principio. Me dijo que ese hombre no le inspiraba confianza. Que detrás de su sonrisa había algo oscuro. Pero yo no quise escucharlo. Le respondí que Shaun era el hombre más bueno que había conocido. Que jamás me haría daño. Mi padre intentó convencerme. Todavía me faltaban 2 años para terminar la prueba impuesta por la familia Sterling. Debía terminar ese proceso antes de casarme. Pero yo tenía miedo. Miedo de perder a Shaun. Al final, mi padre aceptó. Me permitió casarme. Solo puso una condición. Hasta terminar el periodo de prueba, no podía revelar quién era realmente. Acepté sin pensarlo. Creí que era una regla sencilla. Nunca imaginé que esa condición terminaría mostrando el verdadero rostro del hombre con quien me casé. Shaun nunca quiso a Maya Sterling. Quiso a Maya Jones. Una mujer sin apellido. Sin familia. Sin nadie que la protegiera. Una mujer completamente dependiente de él. Esa era la esposa que siempre deseó. Volví a tomar el teléfono. Escribí una palabra. Papá. La borré. La escribí otra vez. Después agregué 2 palabras más. Perdóname. Pasaron algunos minutos antes de recibir respuesta. Solo decía. No seas tonta. Bienvenida a casa. Sentí un nudo en la garganta. Bloqueé el teléfono. Me acomodé en el asiento de piel. Y cerré los ojos. Las fotografías que Chloe me enviaba. Las miradas frías de Shaun. Los insultos de su madre. Las noches llorando sola en aquel penthouse. Todo eso quedó abajo. Muy lejos. Escondido entre las nubes. Cada segundo se veía más pequeño. Hasta desaparecer por completo. Cuando el avión alcanzó la altura de crucero, Sara volvió a sentarse frente a mí.
Traía el iPad en la mano. Jefa. Acaba de surgir otra tendencia en X. Abrí los ojos. ¿Qué pasó ahora? Me mostró la pantalla. El nuevo tema más comentado decía: Shawn Thornton persigue a su esposa en el aeropuerto. Era un video grabado por alguien que estaba en la terminal. Le di play. En la grabación se veía a Shawn escapando de los fotógrafos y de los reporteros. No sabía cómo, pero había conseguido pasar los controles de seguridad. Incluso logró llegar hasta la puerta de embarque. Sin embargo, ya era demasiado tarde. El avión ya se había separado del puente. La puerta estaba cerrada. Shawn permanecía del otro lado del cristal. Golpeaba la ventana desesperadamente. Gritaba una y otra vez: Maya. Regresa. Por favor. Aunque el vidrio apagaba un poco el sonido, sus palabras se entendían perfectamente. El video terminaba ahí. Debajo aparecían miles de comentarios. De esto parece una comedia romántica. Solo que él es el villano. ¿Dónde estaba toda esa desesperación cuando Maya lo esperaba durante horas en el aeropuerto y él estaba acompañando a su amante al ginecólogo? No está sufriendo por amor. Está sufriendo porque perdió una vida de millonario. Todos escriban una W para Maya. Le devolví el iPad a Sara. No sonreí. Ni sentí satisfacción. Solo permanecí tranquila. Sara me observó unos segundos. ¿Qué piensas? Miré otra vez por la ventana. No hay mucho que decir. Un hombre solo entiende lo que perdió, cuando ya no existe ninguna posibilidad de recuperarlo. Eso no es amor. Es arrepentimiento. Y muchas veces, simple estupidez. Respiré profundamente. Shawn no corrió hasta esa puerta porque me amara. Corrió porque descubrió demasiado tarde que el juguete que había tirado en realidad era un tesoro. Sara entendió que no quería seguir hablando del tema. Guardó silencio. Yo seguí mirando las nubes. Eran tan densas que cubrían por completo el mundo que habíamos dejado atrás. Y eso me hizo sonreír. Porque todo lo que había quedado debajo de esas nubes ya no formaba parte de mi vida. El vuelo a París duraría 13 horas. Cuídate, Ashley. Colgué sin esperar otra respuesta. Dejé el teléfono sobre la mesa y miré por la ventana. París amanecía lentamente. La luz del sol iluminaba los edificios antiguos y las calles todavía estaban tranquilas. Por primera vez en mucho tiempo, sentí paz. Mi celular volvió a vibrar. Era Sara. Jefa, hay novedades. Te escucho. Thornton Tech acaba de perder a 3 de sus clientes más importantes. Las acciones siguen cayendo. Los bancos congelaron varias líneas de crédito mientras investigan el caso. Además, varios inversionistas presentaron demandas. Asentí con tranquilidad. Era exactamente lo que esperaba. ¿Y Shawn? Sara guardó silencio unos segundos. Renunció como director general. La junta directiva lo obligó a dejar el cargo esta mañana. Cerré los ojos un instante. 3 años atrás, Shawn soñaba con convertirse en uno de los empresarios más importantes de Nueva York. Ahora había perdido su empresa, su reputación, su matrimonio y su futuro. Todo por decisiones que él mismo tomó. ¿Y Chloe? Sara soltó una pequeña risa. Desapareció de redes sociales. Cerró todas sus cuentas. Dicen que dejó el departamento donde vivía y nadie sabe dónde está. También circula el rumor de que Marcus Thorne mandó a hacer una prueba de ADN. Sonreí apenas. Ya no era mi problema. Y gracias, Sara. ¿Necesita algo más, jefa? Miré el cielo azul sobre París. No. Colgué la llamada. Me preparé una taza de café y caminé hacia el jardín de la mansión Sterling. Las flores comenzaban a abrirse con el sol de la mañana. Respiré profundamente. Durante 3 años viví tratando de salvar un matrimonio que ya estaba muerto.
Ahora entendía algo mucho más importante. La mejor venganza nunca fue destruir a Shaun. Fue dejar de destruirme a mí misma. El amor propio siempre llega tarde cuando una persona vive intentando complacer a quien nunca la valoró. Pero cuando finalmente llega, ya nadie puede quitártelo. Sonreí. No porque hubiera derrotado a alguien, sino porque, por fin, había vuelto a encontrarme conmigo misma. Y ese era el verdadero comienzo de mi nueva vida. Ashley, déjame darte un consejo. Las personas son el reflejo de la gente con la que deciden juntarse. Tú elegiste a tus amigas. Ahora también te toca enfrentar las consecuencias de esas decisiones. Sin decir una palabra más, colgué y bloqueé su número. Un minuto después, Sara entró a mi despacho con una sonrisa que parecía la de alguien que acababa de conseguir boletos en primera fila para el mejor espectáculo. Jefa, hay noticias desde Estados Unidos. Te escucho. Esta mañana, 3 de los clientes más importantes de Shaun cancelaron todos sus contratos. Hizo una pequeña pausa antes de continuar. Uno de ellos es la empresa de Marcus Thorne. Y hay algo más. Victoria Thorne llamó personalmente a la junta directiva de Thornton Tech. Les dijo que, si no despedían a Shaun de inmediato, ella pediría el divorcio de Marcus y se quedaría con la mitad de la empresa. No me sorprendió. Victoria Thorne nunca hacía amenazas vacías. Cuando decía que iba a destruir a alguien, lo hacía. ¿Qué más? Los inversionistas están retirando su dinero. Varios empleados ya están buscando trabajo en otras empresas. Asentí con calma. ¿Algo más? Sara dudó unos segundos. Chloe amaneció con fuertes dolores y tuvieron que llevarla de emergencia al hospital. Guardé silencio. ¿El bebé está bien? Por ahora sí. Pero los médicos le ordenaron reposo absoluto. Dijeron que, si vuelve a pasar por un estrés tan fuerte, podría perder el embarazo. Respiré despacio. ¿Y Shaun? Que está en el hospital con ella. Pero alguien grabó un escándalo en el pasillo. Ashley fue a reclamarle a Chloe porque arruinó su compromiso y terminó encontrándose con Shaun. Sara sonrió. Y dicen que Ashley le gritaba a Shaun que había destruido su vida, mientras Shaun le gritaba a Ashley por ayudar a Chloe a engañarlo. Discutieron tanto que las enfermeras estuvieron a punto de llamar a seguridad. Cerré los ojos por un momento. Todo ese pequeño mundo que ellos mismos construyeron se estaba derrumbando mucho más rápido de lo que imaginé. Shaun creyó que controlaba a todos. Pensó que tenía un esposo obediente y una amante completamente enamorada de él. Al final, fue la amante quien terminó manipulándolo. Chloe creyó que acostándose con hombres ricos llegaría a la cima. En realidad, caminó directo hacia el abismo. ¿Y yo? Yo estaba en una mansión en París, tomando café mientras veía cómo todo se venía abajo. En ese momento, mi celular vibró otra vez. Era un mensaje de Chloe. Solo decía 4 palabras. ¿Ya estás feliz? Me quedé viendo la pantalla unos segundos y solté una risa. Durante 3 años esa mujer me mandó fotos para decirme, sin escribir una sola palabra, tu esposo ya es mío. Ahora estaba acostada en una cama de hospital preguntándome si era feliz. Escribí una sola respuesta. Todavía no. Presioné enviar. Después bloqueé su número. Al tercer día de mi estancia en París, el clima cambió por completo. El cielo estaba despejado, el sol iluminaba la ciudad y las hojas de los viejos árboles comenzaban a ponerse amarillas. Era el inicio perfecto del otoño. Me levanté a las 7 de la mañana, desayuné un café en el jardín de la mansión y empecé a revisar los correos pendientes de Sterling Enterprises. Después de 3 años lejos de la empresa había mucho trabajo por hacer. Pero los números seguían hablándome como antes. Con unos cuantos reportes financieros bastó para volver a entrar en ritmo. Charles permanecía de pie a unos metros de mí, observando cómo aprobaba documento tras documento. No pudo ocultar su orgullo. Señorita Sterling, está incluso más preparada que hace 3 años. Sonreí sin levantar la vista. El mundo real te obliga a aprender. Mi matrimonio fue un desastre,
Pero al menos me enseñó a detectar mentiras y revisar cuentas con mucha más atención. Charles soltó una pequeña sonrisa, sin saber si debía reírse o lamentarlo. En ese momento, Sara entró casi corriendo al jardín con una iPad en las manos. Jefa, Internet volvió a explotar. Levanté la mirada. ¿Ahora qué pasó? Sara dejó la tableta sobre la mesa. Era una transmisión en vivo. La cámara apuntaba a una habitación del Hospital Mount Sinai. Sound. ¿Ya viste las noticias? Que esa Chloe Vance era una estafadora. Dios mío. ¿Qué hicimos para merecer esta pesadilla? Sound no respondió. Su madre seguía gritando. Gritaba por Chloe. Gritaba por Marcus. Y también le gritaba a él por haber sido tan ciego y haber perdido a Maya. Al final, Sound habló con una voz rota. Mamá, deja de gritar. Hubo un breve silencio. Luego ella preguntó, casi desesperada. ¿Y la familia Sterling? ¿La demanda? ¿Qué va a pasar? Sound cerró los ojos. ¿El FBI ya empezó la investigación? Voy a terminar en una prisión federal. Del otro lado de la llamada se escuchó un fuerte golpe. Al parecer, su madre se había desmayado. Sound permaneció inmóvil, con el teléfono en la mano, escuchando el caos mientras miraba fijamente el techo. Entonces recordó el día de su boda. Maya estaba frente al altar con su vestido blanco. La luz del sol iluminaba su espalda y parecía brillar. Lo miró con los ojos llenos de ilusión y dijo: sí, acepto. Ese día Sound pensó que sería muy fácil controlar a una mujer sin familia ni apoyo. Nunca imaginó que esa mujer no estaba sola. Era la heredera de todo un imperio. Y él mismo había decidido alejarla de su vida. Una semana después, el otoño ya había llegado por completo a París. Las hojas doradas cubrían la avenida Foch. Yo estaba en la oficina principal de la sede europea de Sterling Enterprises, observando la ciudad desde la ventana. Sonó mi teléfono. Era Sara. Jefa, el FBI presentó cargos oficiales contra Sound esta mañana por espionaje corporativo y fraude electrónico. Seguí mirando la Torre Eiffel sin decir una palabra. Sara continuó. Y Victoria Thorne sí cumplió su promesa. Ayer esperó 3 horas afuera del hospital donde estaba Chloe. Cuando la dieron de alta, Victoria caminó directo hacia ella, y le dio 3 cachetadas frente a todos. Alguien grabó todo. El video ya es viral. Sonreí apenas. ¿Victoria lo publicó? No. Lo subió a sus historias privadas de Instagram con una frase. Sara leyó. Solo le estoy enseñando los modales que sus padres nunca le enseñaron. Alguien filtró la historia. No pude evitar reír. Victoria Thorne nunca decepcionaba. Siempre hacía que todo el mundo viera las consecuencias. ¿Chloe llamó a la policía? Pregunté. Sí. ¿Y qué pasó? Cuando llegaron los oficiales del NYPD, Victoria señaló a Chloe y dijo: esta mujer se infiltró en una empresa, robó información, se acostó con mi esposo y ni siquiera sabe de quién es el bebé. Si quieren arrestarme por darle 3 cachetadas, adelante. Sara soltó una pequeña risa. La gente empezó a aplaudir. Los policías solo levantaron el reporte y se fueron. Guardé silencio unos segundos. Después sonreí. Victoria había pasado meses reuniendo pruebas de la infidelidad de su esposo antes de vengarse. En eso nos parecíamos. Ninguna de las dos tragaba sus heridas en silencio. Sara siguió leyendo las noticias. Thornton Tech ya solicitó protección por bancarrota. El socio fundador de Sound publicó un comunicado diciendo que no tenía nada que ver con él, pero ya es demasiado tarde. Todos los clientes se fueron. La mamá de Sound fue a las oficinas de Sterling en Manhattan exigiendo hablar con el señor Arthur Sterling. Seguridad la sacó del edificio. Y Chloe anda cambiando de Airbnb en Airbnb para esconderse de la prensa. Dicen que quiere huir a su pueblo en el Medio Oeste. La sombra de la Torre Eiffel se alargaba sobre la ciudad. Miré la foto enmarcada sobre mi escritorio.
Era de mi boda. Yo sonreía con un vestido blanco. En aquel entonces creía que casarme por amor era el mayor sueño de mi vida. Ahora entendía algo muy distinto. El amor nunca debe ser el centro de tu mundo. Debe ser el adorno del pastel, no el pastel completo. Cuando haces que toda tu vida dependa del amor de otra persona, ya empezaste a perder. Porque el amor puede cambiar. Puede acabarse. Puede desaparecer. Pero lo que eres, lo que construyes, lo que logras con tus propias manos, eso nadie te lo puede quitar. Sara volvió a hablar. Jefa, ¿qué sigue en tu agenda? Reserva un vuelo a Nueva York. Abrió mucho los ojos. ¿A Nueva York? Pero apenas llevas una semana en París. Una semana fue suficiente. Ya no necesito esconderme aquí para sanar. Sané el día en que aquel avión despegó de JFK. A 30.000 pies de altura dejé atrás 3 años de dolor. ¿Vas a reunirte con los abogados de Sound? Negué con la cabeza. No. No voy a intervenir en el caso federal. No habrá acuerdos. Él enfrentará exactamente lo que marque la ley. ¿Y Chloe? Sonreí. No tengo que hacer nada. Cada decisión que tomó la lleva directo al abismo. Victoria solo le dio el primer empujón. El resto del camino lo recorrerá sola. Colgué la llamada y miré el horizonte de París. Cuando tenía 7 años subí a la Torre Eiffel con mi papá. A los 10 me perdí en el Louvre. A los 15 compré mi primera novela francesa en un puesto junto al río Sena. En ese tiempo yo era Maya Sterling. Después renuncié a ese nombre durante 3 años por un hombre llamado Sound Thornton. Me convertí en Maya Jones. Pasé incontables noches esperando sola en un penthouse, escuchando el reloj y esperando el sonido de una llave en la puerta. Pero esa mujer ya no existía. Había despertado. Al caer la tarde, Charles tocó la puerta. Señorita Sterling, su padre está en la línea. Tomé el teléfono. La voz de mi padre sonó firme y tranquila. Escuché que regresarás a Nueva York. Sí. Ya terminé con París. Perfecto. Entonces vuelve a casa. Hizo una breve pausa. La junta directiva de la División de Norteamérica ya está lista para recibirte. Sonreí. Está bien. Di una cosa más. ¿Cuál? A partir de hoy usa tu verdadero nombre. Apreté el teléfono con fuerza. Maya Sterling. Su voz se quebró un poco. Tu madre eligió ese nombre. Decía que fueras una ilusión para tus enemigos, pero oro Sterling para tu familia. Fuerte. Inquebrantable. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Durante 3 años soporté humillaciones. Callé. Perdoné. Enterré mi orgullo. Pero todo eso había terminado. Por fin podía volver a ser quien siempre fui. Papá. Respiré hondo. Ya voy a casa. Del otro lado hubo un largo silencio. Después respondió con una sonrisa en la voz. Bienvenida a casa, Maya. Colgué. Me acerqué a la ventana mientras el sol desaparecía detrás del horizonte. La Torre Eiffel comenzó a iluminarse con miles de luces. Saqué mi teléfono y abrí la galería. Encontré la foto de nuestra boda. Yo con mi vestido blanco. Sound con su traje. Mantuve presionada la imagen. Eliminar. Confirmar. La fotografía desapareció. Y con ella también desapareció la mujer ingenua que fui 3 años atrás. Ahora solo quedaban los atardeceres de hoy, los amaneceres de mañana y todos los días que aún le pertenecían a Maya Sterling. Detrás de mí, Charles habló con suavidad. Señorita Sterling, el auto ya está listo. Vamos al aeropuerto. Tomé mi bolso y salí de la oficina. Al final del pasillo se abrieron las puertas del elevador. Entré y presioné el botón del lobby. Mientras descendía, observé mi reflejo en las puertas de espejo. Por primera vez en 3 años, mi rostro ya no mostraba tristeza, miedo ni dolor.
Solo había seguridad. Una seguridad absoluta. Un Gulfstream ya me esperaba. Y esta vez, no estaba huyendo. Iba directo hacia la vida que siempre me perteneció.